de las solicitaciones que efectúa la carga rodante sobre el puente, entonces tenemos que ver qué fracción de ese momento van a ser absorbidos por las vigas interiores. Entonces, para eso hemos hecho estos dos, ¿no? Estas dos fórmulas, como dice, para un carril cargado y para dos carriles cargados, ¿no? Y eso, en función, habiendo hecho todos los cálculos, hemos determinado el factor de distribución de momento G. Entonces, para eso hemos determinado dos factores, ¿no? Hemos determinado entonces para un carril cargado y para dos carriles cargados, ¿no? Hemos hecho eso, ese cálculo. Y hemos determinado lo siguiente. G, para un carril cargado hemos determinado 0,429. Y para dos carriles cargados hemos determinado 0,578. Esos dos valores, ahí nos hemos quedado, ¿no? Entonces, para el diseño del momento máximo producto de la carga rodante, HL93, elegimos el mayor. Escogemos esto, ¿no? Este es nuestro factor de distribución de momento para vigas interiores. Entonces, nuestro momento para momento positivo estamos haciendo, ¿no? El momento que hemos calculado es el factor de distribución de momento 0,578 por el momento que nos ha dado la carga rodante. Eso es igual a 168.180. 80.02. ¿No? Haciendo operaciones tenemos 97.208. 8.05 kilogramos fuerza metro. Listo. Eso, aquí nos hemos quedado, nos faltaba hacer esta operación, ¿no? Ahora, haciendo esa operación, entonces el momento que produce la sobrecarga vehicular de la aplicación del tren tipo HL93 es esa cifra, ¿no? Que son absorbidos por las vigas interiores. Entonces, una vez que hemos hecho, hacemos nuestra tablita. Y estos son nuestros resúmenes de resultados, ¿no? Resumen de momentos de cargas. Aquí está, ¿no? Esto por carga DC, por la carga, por la carpeta de desgaste, y aquí está la carga que acabamos de calcular. Bien, entonces, cópiense estos, no sé si estas cifras se van a copiar o cómo va a ser. En las hojitas que les he mandado, pueden copiarse esto, ¿no? Terminan de copiar y me avisan.
Ya está, Inge. ¿Ya han copiado? Sí, sí, ya está. Ya, muy bien. Ahora esta tablita también tiene en el documento que les he enviado, ¿no? Entonces, con esto calculamos nosotros el momento último para el estado de resistencia 1. Calculamos, ¿no? Y naturalmente está para el estado límite de resistencia 1 con el factor de modificación de carga nu es igual a 1. Y aquí está la fórmula donde reemplazamos estos valores acá y obtenemos nuestro momento último de diseño, ¿no? Haciendo las operaciones tenemos este momento, ¿no? De 247.712 kilogramos fuerza metro, ¿no? Bien. Hasta aquí, jóvenes, ha sido lo que es puentes, ¿no? Lo que es puentes. Ahora vamos a entrar a lo que es hormigón. Lo que nosotros tenemos es que calcular cuánta armadura le vamos a poner para momento positivo a la viga interior, ¿no? Y aquí está el título y esto también les he enviado. Esto también les he enviado, seguramente ya han descargado. Vamos a poner la otra lección acá, ¿ya? Bueno, antes de que me pase, ¿se ha entendido todo lo que he explicado o quieren que aclare algo? Está entendido, Inge. ¿Se ha entendido todo? Emitido, han debido de descolgar todos, han descolgado ya esta lección. Hola. Hola. Sí, sí, Inge. Ya han copiado, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, aquí estamos hablando, cálculo de la armadura viga interior, ¿ya? Entonces, nuestra viga es esta es una viga compuesta, la sección transversal de nuestra viga. Entonces, ahora estamos entrando ya a hormigón, ¿no? Hormigón armado. Entonces, nosotros, como esta es una viga compuesta o viga T, ¿ya? Hay dos maneras de diseñar este tipo de vigas. Uno, diseñamos como vigas rectangular o diseñamos como viga T, ¿no? O sección compuesta. Entonces, para eso nosotros requerimos saber a qué profundidad de las fibras extremas en compresión de la viga se encuentra el eje neutro, ¿no? Queremos saber a qué profundidad se encuentra de estas fibras, ¿no? El eje neutro. Es lo que tenemos que saber. En función a eso, vamos a ver si la viga se diseña como viga rectangular o se diseña como viga T, ¿no? Entonces, para eso, aquí hay un modo de diseño. Debemos definir si el diseño se realiza como viga T o como viga rectangular. Es lo que acabamos de hablar, ¿no? Entonces, como no sabemos a qué profundidad se encuentra el eje neutro, nosotros tenemos que calcular esa profundidad a la cual se encuentra el eje neutro a partir de la fibra extrema en compresión del hormigón, ¿no? No te olvides que estamos diseñando momento positivo. Cuando diseñamos momento negativo es al revés, ¿no? Bien. Entonces, para primero vamos a hacer una aproximación muy interesante y vamos a suponer que el eje neutro, donde está el puntero que están viendo,
se encuentra justo entre la división de estas dos, del tablero y del nervio, ¿no? En el punto de unión entre el nervio y el tablero, ahí se encuentra el eje neutro. Eso vamos a suponer. ¿Y cómo hacemos eso? Decimos C es la profundidad a que se encuentra el eje neutro, ¿verdad? Vamos a decir que está a una profundidad igual a 20 centímetros, o sea, el espesor del tablero. Una primera aproximación. Otra segunda aproximación. Vamos a decir que la profundidad del rectángulo equivalente en compresión está a 0.85 de C. Ya a 0.85 de C. Entonces, también vamos a hacer esa aproximación. Y finalmente vamos a hacer otra aproximación asumiendo que el peralte efectivo está a 0.85 de la profundidad total de la viga, ¿no? De la profundidad total de la viga. Entonces, como nuestra profundidad de nuestra viga total es 120 centímetros por 0.5, tenemos 102 centímetros. Estas tres aproximaciones que sugiere la norma ACI son muy acertadas. Van a ver que no vamos la diferencia va a ser mínima cuando calculemos exactamente, ¿no? Seguramente ustedes también han hecho esto en hormigón, ¿no? Entonces hacemos nuestros cálculos aplicando estas formulitas. Entonces, para eso nos vamos a ir a nuestro otro pizarrón virtual. Antes, ¿han entendido lo que estoy haciendo en hormigón? ¿Han entendido lo que estoy haciendo? ¿O quieren que se repita? Está bien, Inge. ¿Se ha entendido, no? Finalmente también han debido hacer ustedes el gran hormigón, ¿no? Entonces, de nuestras fórmulas, tenemos que, hemos dicho que C, primera suposición, C es igual a T sub S, es igual a 20 centímetros. 2, hemos dicho que A, la profundidad del rectángulo en compresión, está a 0.85 de C. Esto es igual a 0.85 por 20. Esto es igual a 17. Y finalmente hemos supuesto que el peralte D va a estar también a 0.85 de H. Listo, con esas suposiciones que hemos hecho, que no estamos muy alejados de la realidad, como van a ver luego, entonces calculamos la cantidad de acero. Para eso utilizamos nuestra formulita que conocen ustedes muy bien, ¿no? El momento último sobre 0.9 por F sub Y, el límite de fluencia del acero, por el peralte menos A medios. Nuestro momento último, ¿cuánto es? Es lo que acabamos de calcular, ¿no? De acuerdo a nuestra tablita. $771, 259 kilogramos fuerza centímetro, ¿no?
Esto es a 0,9. Por 4.200 por 102 menos 17 sobre 2. Es lo que tenemos, ¿no? A ver, ¿harían esas operacioncitas? ¿Cuánto es la cantidad de acero? Treinta y 31,32 es Inge. ¿Cuánto? 32. 32. Algo han hecho mal. A ver, Inge, a mí me ha salido 70.09. ya. ¿Qué dice el resto? 7009, Inge. ¿Cuál de los dos resultados está? El primero está mal. ¿Este otro 70,09 está bien? Sí, está bien, Inge. Ya, centímetros cuadrados, ¿no? Bien. ¿A qué es igual la cuantía? Aquí es la cuantía de la armadura. La cuantía que está dada por Rho es igual a la armadura que hemos calculado, que es 70.09, sobre B por D. B para nosotros es 190. Y D es el peralte es igual a 102. A ver, ¿cuánto sale esa fraccióncita? Cero punto 0036, Inge. Ya. A ver, 70.09 dividido entre 190 dividido entre 102. 102 es, ¿no? 102. Esto es al 3 por 1000, ¿no? 0.0036. Es lo que han sacado, ¿no? Inge. ¿Verdad? Inge. Ya. Esa es la cuantía, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, una vez que tenemos la cuantía, podemos calcular la profundidad del eje neutro. ¿A qué va a ser igual C? O sea, la profundidad a que se encuentra el eje neutro, tomando en cuenta las fibras extremas en compresión del hormigón, ¿no? Esto va a ser igual a
Si se agota el tiempo, volvemos a habilitar, ¿no? A 118 por la cuantía, que en este caso es 0.0036 por F sub Y, que es 4.200 y por D, que es igual a 102. Sobre 0.85 por F sub C, F' sub C, o sea, la resistencia del hormigón a los 28 días. Para las vigas estamos utilizando hormigón 280. Listo. A ver, hagan ese calculito. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale C? $7.65. 7.60 5. ya, 7.65 centímetros. Esto es menor que T sub S igual a 20 centímetros, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a diseñar nuestra viga? Como la profundidad a que se encuentra el eje neutro a partir de las fibras extremas en compresión del hormigón es de 7.65 y es menor al espesor de la los del tablero, entonces diseñamos como sección rectangular. Diseñamos como sección rectangular, ¿no? Bien. Ahora sí. ¿Hasta aquí se ha entendido lo que he hecho o hay algo que quieren que aclare? Hola. Entendido, ingeniero. ¿Se ha entendido, no? Sí. Bien, entonces nosotros diseñamos como sección rectangular con nuestras formulitas, ¿no? Con nuestras formulitas de A igual a sub y por A sub S sobre 0.85 por F' sub C por B, ¿no? Y a S igual al momento último
Ah, esa es nuestra forma, ¿no? Bien. 1 y esto es 2. Esto es a 4200 por A sub S. Y tenemos 190, ¿no? ¿Cuánto sale eso? Hola. Seis coma cinco. 6,51. ¿Cuánto han sacado este valor? 6,51, Inge. Ya. Han hecho bien sus operaciones, ¿no? ¿Cuánto han sacado de esto? 6 puntos. 51. 6,51 han sacado. Así han sacado. ¿Está bien este No, valor? Inge. Pregunto para Multiplicado toditos. por el área, Inge. ¿Mm? Todo. Multiplicado por el área. ¿Cuál área, pues? El resultado final, el AS. Eso no es así, amigos. A ver, hagan esta operación, la que está en el pizarrón virtual, hagan. ¿Cuánto sale eso? 0.0929. Ah, nada que ver, ¿no? Nada que ver con 0,6, ¿no? Nada que ver con 0,6. Esto es igual a 0,0929. ¿Cómo me copian, jóvenes? Se escuchen. Se Hola. escucha, Inge.
¿Se escucha, no? Bien. Entonces, ya hemos definido acá que vamos a diseñar como sección rectangular con estas fórmulas, ¿no? La primera fórmula es esta y luego tenemos que aplicar esta otra. Ahora, previo a aplicar esta otra fórmula, tenemos que definir algunas cosas, ¿no? Tenemos que definir algunos aspectos de diseño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos ya calculando la armadura que va a tener las vigas interiores para momento positivo. Es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Paralelamente que estoy dibujando, están dibujando también ustedes, ¿ya? Ahora atendé. Esta es la sección transversal del nervio, ¿no? Esto conocemos que es de 40 centímetros, ¿no? Bien. La sección. Primero, ¿qué vamos a asumir? Tenemos que asumir estribos, ¿no? Estos estribos que está en color rojo es el estribo. Entonces tenemos que decir, vamos a usar estribos de 10 milímetros. Vamos a usar estribos de 10 milímetros, vamos a usar, ¿no? Primera definición. 2, ¿qué recubrimiento vamos a utilizar? ...4 centímetros. Acero principal. Fi. Fi de 1 pulgada. 1 pulgada igual a 2.54 centímetros. Con área igual a 5.07 centímetros cuadrados, ¿no? Un fi tiene esa área, ¿no? De una pulgada, 5.07 centímetros cuadrados. Esas definiciones tenemos que tomar, estamos asumiendo eso, ¿no? Primera parte. 2, tengo que ver cuántos fierros voy a colocar en sentido horizontal
¿Y cuántos fierros voy a colocar en sentido vertical? ¿No? Para eso tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Tengo que tomar lo que nos indica el artículo. Entonces, aquí pondremos armadura principal. Principal. Vamos a poner separación de la armadura. O sea, qué distancia tengo que colocar entre fierro y fierro en sentido horizontal y qué distancia tengo que colocar en sentido vertical. Aquí colocamos según el artículo 10.5.3. ¿Qué nos dice el artículo 10.5.3? Nos dice que la separación que deben tener la armadura principal, ¿ya? Tanto en sentido vertical como en sentido horizontal, ¿ya? Dice que no deberá ser menor a lo siguiente. No deberá ser menor a lo siguiente. 1. .5 por el diámetro del acero. 2. 1.5 veces el diámetro máximo del agregado. Naturalmente, agregado grueso, ¿no? Y 3, 38 milímetros. Esa debe ser la separación entre los aceros. Eso tiene que ser la separación entre los aceros, ¿no? Entonces, nosotros vamos a colocar aceros de la siguiente manera. Así, en sentido horizontal. Y en sentido vertical, vamos a colocar también aquí. Así, ¿no? Entonces, a esto es lo que nos estamos refiriendo, ¿ya? Entonces, la separación entre esto, nos vamos a colocar 4 centímetros.
entre perímetros, ¿no? Entre perímetros de fierro. 4 centímetros. ¿Listo? Pero ¿cuántos vamos a colocar? ¿No? Entonces, aquí estamos diciendo 4 centímetros de recubrimiento, 4 centímetros, y acero tenemos de 10 milímetros los estribos, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahora, ¿cuántos de acero necesitamos? ¿Cuántos fierros de 1 pulgada? En primera aproximación, vamos a decir lo siguiente. Entonces decimos número de barras de 1 pulgada. Eso va a ser igual a ¿qué? Hemos hecho un cálculo hace unos minutos atrás, ¿no? Hemos hecho unos cálculos. Aquí está. 70,09, 70,1 le podemos poner, ¿no? Para no hilar muy finito. 70,1 centímetros cuadrados. Cada barra, ¿cuántos? Parece hemos sacado el área de cada barra, ¿no? A 5,07. A ver, ¿cuánto me sale eso? $13.83. Ya. 13,83 barras, ¿no? No podemos utilizar fracciones, ¿verdad que sí? Entonces vamos a decir 14 barras. 14 barras, ¿no? Entonces nosotros necesitamos 14 barras, necesitamos, ¿no? Bien, entonces, estas son las 14 barras, ¿cómo ha de estar colocado? Aquí tenemos 5, 10. Tengo que colocar otra barra más acá, otra barra más aquí, otra aquí y otra aquí. La colocación de estos fierros no tiene que generar momento torsor, ¿no? Entonces tú sabes que a partir del centro línea de la barra, del nervio, equidistante tienen que estar todas las barras, ¿no? Bueno, ¿han entendido lo que he hecho o qué parte quieren que repita? Hola. Hola. Inge, cuando hemos calculado para viga, hemos analizado como viga rectangular, si eso no cumpliera, Inge, sé que nos ha salido menor a 13, ¿no, Inge? Habla un poquito más fuerte. Inge, esa parte donde había una condición para calcular, digamos, como viga rectangular, ¿no? Inge. Sí.
Y ahora, digamos, si no nos cumpliera esa condición, Aquí, a esto, ¿no? ¿A esto te refieres? sí, ¿cómo podemos hacer para que cumpla, digamos, esa condición? ¿Dónde está el puntero? A ver, un cachito. Ahí está. Ya. Entonces, tu pregunta es la siguiente, de lo que más o menos he podido deducir. Es lo mismo que han hecho en hormigón, simplemente estamos... A ver, tienes tu hojita, tienen la hojita que les he pasado, ¿no? Sí, sí. Perdón, un segundito, están tocando mi timbre, ¿ya? Denme un minutito. Mira, aquí tenemos una viga T. Aquí tenemos una viga T, o llamada también sección compuesta. ¿Cómo voy a diseñar esta viga? ¿Voy a diseñar como viga T o voy a diseñar como viga rectangular? Estamos hablando de hormigón, ¿no? No estamos hablando de puente. Entonces, para saber si voy a diseñar como viga T o voy a diseñar como sección rectangular, yo tengo que saber a qué profundidad de las fibras extremas en compresión de la viga, porque en esta viga nosotros estamos diseñando un momento positivo, ¿no? Entonces todas las fibras superiores del tablero están a compresión y las fibras inferiores del nervio están a tracción, eso sabes, ¿no ve? Entonces, ¿a qué profundidad de estas fibras en compresión se encuentra el eje neutro? ¿Ya? ¿A qué profundidad? Si el eje neutro cae en el nervio, yo tengo que diseñar como sección T, como viga T. Pero si el eje neutro cae en lo que es el espesor del tablero, tengo que diseñar como sección rectangular. Eso también les han debido enseñar, ¿verdad que sí? ¿Hasta ahí me has entendido? Sí, es positivo. Ya, ahora seguimos. Pero como no sabemos a qué profundidad está, entonces hacemos estas tres suposiciones en primera instancia, ¿no? Estas no son inventos del ingeniero Chávez, son lo que te da la norma del hormigón, y vas a ver que no varía mucho, ¿no? Para ver lo que sabe. Primero decimos, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que el eje neutro está justo en la unión entre el nervio y el tablero, o sea, aquí donde está el puntero, estoy viendo, ¿no? Aquí está el puntero, ¿no? Ahí está pasando el eje neutro. Eso vamos a suponer, ¿ya? Entonces, para eso decimos, y C, ¿qué es? Es la profundidad a que se encuentra el eje neutro. Vamos a decir, C es igual a T, el espesor del tablero, que es igual a 20 centímetros. Primera suposición. Segunda suposición, vamos a decir que la profundidad del rectángulo equivalente en compresión A está a 0.85 de C. Como C hemos asumido que es 20 y 0.85 sale 17 centímetros. Tercera suposición, vamos a suponer que el peralte efectivo de la viga es igual a 0.85 de la profundidad total de la viga. La profundidad del total de la viga es 1,20, ¿no? Entonces, y tenemos 102. Es la primera suposición que hacemos, ¿ya? Ahora vamos a pasar al otro. Listo, ¿no? Aquí está, es lo que hemos hecho. 20, 17 centímetros, 102 centímetros, ¿no? Con estos valores calculamos la cantidad de acero. Conocemos el momento último que hemos calculado hace unos atrás, ¿no? Aplicando el factor de distribución de momento, todo eso, ¿no? Entonces, esta fórmula aplicamos 0,9, esto vale 4.200, el esfuerzo del acero al límite de fluencia, el peralte que hemos asumido que es 102 y la profundidad del eje neutro 17/2. Calculamos eso, nos ha salido 70.09 centímetros de acero, ¿ya? Para que resista a este momento, ¿ya? ¿Esto qué cuantía es esto? ¿Qué cuantía de acero estamos empleando? Entonces tenemos nuestra formulita.
que es igual a la cantidad de acero, B por sobre el Peralta, ¿no? Hacemos esta operación, había sido el 3.6 por mil, había sido, ¿no? El 3.6 por mil había sido. Entonces, luego reemplazamos en la fórmula para determinar la ecuación de la profundidad del eje neutro. Aquí es igual a 0.18 por ρ por F sub Y por D sobre el 0.85 y la resistencia del hormigón a los 28 días, ¿no? Hacemos esa operacióncita y nos sale que el eje neutro había estado a una profundidad de 7.65 centímetros, que es menor a 20 centímetros que tiene el espesor del tablero. Es menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que el eje neutro está dentro del espesor del tablero, nos dice. Entonces, como hemos sacado ese resultado de esa manera, entonces nosotros diseñamos como sección rectangular, diseñamos, ¿no? Es así. Ahora, ¿me has entendido? Sí, Hola. sí, sí, Hola. te entendí. Un poquito más alto, no te escucho. Sí, Inge, te entendí. Ya, muy bien, ¿no? Entonces, con eso, ahora ya sabemos que tenemos que diseñar como sección rectangular aplicando estas dos fórmulas, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Aquí tenemos un valor. Pero, como estamos, aquí hemos tentado nomás este acero, ¿no? Primera aproximación que hemos hecho, este acero. Ahora tenemos que arreglarlo biencito eso, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber qué cosa cómo voy a colocar, esta es la que tú ves, es donde para toditos, ¿no? La explicación para toditos. Estos son los diámetros de acero. ¿Ya? Primero, ¿qué tengo que definir? Un recubrimiento tengo que definir. 4 centímetros de recubrimiento estamos utilizando. Dos, ¿qué tipos de estribos voy a utilizar? ¿Diámetros de cuánto? Estamos usando estribos de 10 milímetros, estamos usando. Estos varillas que tú ves que están saliendo son los estribos. Entonces son 10 milímetros. Recubrimiento de 4. Acero principal, ¿de cuánto vamos a utilizar? En este tipo de puentes el acero casi siempre está de 1 pulgada o de 3/4, ¿no? Pero corrientemente es de 1 pulgada el diámetro, ¿no? Listo. ¿Qué área tiene un fierro de 1 pulgada? Tiene 5,07 centímetros cuadrados. ¿Tiene, no? Bien. Entonces, ahora sí, armadura principal. Pero ahora, aquí vamos a colocar la armadura principal, ¿ya? Pero ¿cuántos de estos fierros voy a colocar? ¿No? Pero en una primera aproximación he sacado 70.1, he sacado, ¿no? Entonces, eso para mí es referencia, ¿no? Entonces, primero tengo que saber a qué distancia tienen que estar entre perímetros y perímetros de las barras, tanto horizontal como vertical, qué separación mínima tienen que tener. La norma ASTO LRFD en su artículo 10.5.3 nos dice que la separación mínima que tienen que tener los aceros es de 1.5 el diámetro del acero principal, o sea, el de 1 pulgada. 2, 1.5 veces el diámetro máximo del agregado, dice, ¿no? Entre 1.5 el diámetro máximo del agregado. Y finalmente 38 milímetros, ¿no? O sea, 3.8 centímetros, ¿no? Pero 3.8 centímetros es igualito casi a 4 centímetros, por eso no estamos tomando 4 centímetros de la separación entre perímetro y perímetro. Entonces, eso aplicamos. Ahora, pero no sabemos cuántas barras son, pero en primera aproximación hemos sacado 70.1 centímetros de acero, ¿no? Centímetros cuadrados de acero para resistir ese momento último. Dividimos entre el área de una barra y nos da 13.83 barras, ¿no? Pero no puedes utilizar 13.83 veces, ¿no? No hay así, ¿no? Entonces le pones 14 barras, le pones, ¿no? Redondeas al inmediato superior, redondeas. Entonces, ahí tienes 14 barras que tenemos que tener. Entonces, esas 14 barras, ¿cómo vamos a acomodar? Vamos a acomodar así, ¿no? Así vamos a acomodar. Y parece que también está en el dibujito que te he mandado, también está. A ver, vamos a mirar. Aquí está también, mira, aquí está también el dibujito, mira. Aquí hemos hecho también.
separación entre perímetros, 4 centímetros hemos colocado, ¿no ve? Y aquí están las 4 bases. Esta es la distribución que tiene que tener. Pero ahora ya sabemos cómo vamos a colocar el acero, cómo vamos a colocar el estribo, con qué recubrimientos, qué diámetro de estribo vamos a colocar. ¿Hasta aquí me han entendido o hay algo que no están entendiendo? Pregunten si es que no han entendido algo. Se acaba el tiempo y el miércoles no me continuamos, ¿no? Si nadie dice nada, quiere decir que me han entendido, ¿no? Bien, entonces al acero nos vamos a colocar de esta manera, como acabamos del análisis que acabamos de hacer. Pero lo que no sabemos es Z. ¿Qué es Z? Es la distancia desde la fibra más extrema en tracción del nervio hasta el centroide de la armadura principal. Hasta el centroide de la armadura principal, ¿no? Entonces, eso es Z. Nosotros tenemos que determinar Z para saber cuál es el peralte, ¿no? El peralte que hemos asumido antes era aproximado. Ahora vas a ver, ya estamos calculando el peralte exacto, ¿no? Entonces, tenemos que determinar eso. Entonces, hay que determinar cuál es la distancia desde acá hasta el centroide de la armadura en compresión. Entonces, como quiera que sabemos cuánto es el recubrimiento, sabemos cuánto es el diámetro de los estribos, pero no sabemos a qué distancia está el centroide de estos fierritos. ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando, no? ¿O estoy hablando muy rápido? No sé a qué distancia están, digamos, a qué altura está el centroide, eso no sé. Pero en estructuras isostáticas 1 te he enseñado a calcular centros de gravedad. Entonces tú tienes que calcular el centro de gravedad de estos 14 fierros. ¿A qué altura está? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Entiendes? Bien. Entonces, ¿hasta aquí se me ha entendido o hay algo que no está claro? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Arsenio Javier Paco. Sí, ingeniero. Arsenio, ¿has entendido lo que he hablado hasta ahorita o no? ¿O algo que no has entendido? Sí, le entendí, ingeniero. Le entendí. ¿Me has entendido? Muy bien. La señorita Stephanie Bustamante. Grover Kenta. Israel Chalco. Ingeniero, buenas tardes. Israel, ¿me has entendido lo que te he explicado o tienes alguna duda? Sí, he entendido, ingeniero. ¿Has entendido, no? Sí. Bien. Entonces, ¿no hay preguntas o hay preguntas? Si no hay preguntas, continuamos. Listo. Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular es la altura de Z. Z, ¿a qué ha de estar? ¿Cuál va a ser la distancia? Decimos determinar
Listo. Eso es esta Z, ¿no? El recubrimiento, esto va a ser igual. Z va a ser el recubrimiento más el diámetro del estribo más el centro de gravedad a donde se encuentra de la armadura principal, ¿no? Entonces Z va a ser lo siguiente. Eso es Z, ¿no? Eso lo vamos a determinar. Entonces, ¿eso a qué es igual? Z va a ser igual, recubrimiento, 4 centímetros, más el diámetro del estribo, 1 centímetro, 10 milímetros, más el Y centro de gravedad. Ese Y de centro de gravedad a 7.47. Entonces, esto hace un total de 12.47. 12.47 centímetros. Esa es la distancia desde la fibra extrema más traccionada hasta el centroide de la armadura principal, ¿no? Ahora con esto determinamos el peralte efectivo. Determinamos D. Esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a H menos Z. Para nosotros, H, ¿cuánto vale? Vale 120. Menos 12.47. Esto es igual a 107.53 centímetros. Listo. Ahora sí, este es el peralte que nosotros hemos definido. Bien, ahora sí, con esto ya nosotros podemos calcular la armadura, ¿no? Con esto podemos calcularnos la armadura. ¿Que va a ser igual a qué? Al momento último.
Listo. Entonces, esta ecuación hay que resolver.